Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a darle de una vez candela. Ahora sí se puede decir. Vamos a darle candela a este retrovisor. Un retrovisor doble, un retrovisor en el que nuevamente nos acompaña Eitel Aracil, uno de los periodistas más profesionales y comprometidos que he conocido en la vida, y que mucha gente debería de aprovechar. Lo digo así nada más. La gente ya conoce el esquema de retrovisor. Aquí hablamos de películas que no están en cartelera, películas viejas. Películas viejas a estas alturas de la vida, ya como camina el universo, ya son películas de hace 6 meses. O sea, si una película estuvo... No, bueno, esto es de la prehistoria. La mayor parte de la gente que nos escucha pues no había nacido cuando estas películas estaban no estrenando, cambiando al cine. Sí. ¿No? Entonces, no vamos a hablar de ningún gran clásico. Vamos a hablar de lo que yo considero son pequeños clásicos olvidados. Y vamos a tratar de ir contextualizando el por qué. Antes de eso, Eitel, mil gracias por estar de nuevo en los micrófonos de Cine Garage y de Puentes y haber venido desde la colonia Juárez. Cuauhtémoc. Desde la Cuauhtémoc. Son vecinas. Ahí, desde la Cuauhtémoc hasta la Condesa. Que luego, mira, con este calor se siente más, ¿eh? Está bueno el verano, ¿no? Es intenso. Es que luego la gente dice, ¿cómo voy a ir hasta allá? Está que es cruzar Reforma. Es cruzar Reforma o cruzar Insurgentes, depende por dónde lleguen. Estamos aquí al lado. Esta es una gran ciudad, digan lo que digan y la gobierne quien la gobierne. Así mismo. Aquí nos defendemos. Entonces, Eitel, mil gracias por venir. Encantado nuevamente. Y yo le propuse, sabiendo que eran más o menos las fechas en las que Eitel fue un niño feliz en La Habana. Así mismo. Le dije, oye, ¿qué memorias tienes del 89? Quiero hablar de películas del 89, es decir, películas que ahora están cumpliendo 30 años. Como por dónde le podríamos entrar a esas o a esa película que a ti te trae algunas memorias. Y Eitel, muy aplicado, revisó la lista de estrenos del 89 en América y en Europa. Algunas de Asia revisó también y dijo, me da igual los grandes clásicos, me da igual las películas que realmente transformaron el lenguaje cinematográfico. No quiero entrar en proto-tarantinos. Quiero hablar de Mi pie izquierdo y de La guerra de los Rose. Entonces, atendiendo al llamado de su propio espíritu, vamos a hablar de esas dos películas que son más de lo que parecen. A la gente se le olvidan, pero son bien interesantes. Sí, justo ayer entre ayer y hoy que las volví a ver, como que dije, ¿por qué no se habla más de estas películas? Bueno, del Mi pie izquierdo creo que todavía está como sí, un poco más referente, ¿no? Y porque el director sigue muy en activo y demás. Y la otra, pues, la segunda película que dirigió, película grande, que dirigió, no un corto ni nada, que dirigió Danny DeVito. Dije, es interesante esta película, ¿no? Entonces, por eso, y aparte que cuando tú me dijiste el año, yo empecé a ver y son las que inmediatamente se conectan con mi infancia y que llegué a ver en Cuba y que las tengo súper claras. O sea, había otras que medio dije, a lo mejor vi esto o no, pero dije, estas sí. Y me acuerdo de escenas y me acuerdo de momentos y por eso fue que te... ¿Y te acuerdas dónde las viste? ¿En qué cine, quiero decir? No, las vi de hecho en la casa. En un programa que transmitían, si no me equivoco, era sábado o domingo y era un programa, creo que se llamaba 24 por segundo. Y ahí fue cuando las vi, sobre todo la de Mi pie izquierdo. La otra medio puede que la haya visto en otro momento del fin de semana de niño. Y además en 1989 tiene un momento clave para mí en mi vida. Fue la primera vez que yo salí de Cuba. Ok. Fui curiosamente a Alemania, a Berlín, porque mi padrastro trabajaba en la embajada de Cuba en Zimbabue con mi mamá y nos íbamos a vivir a África. En Berlín, mi padrastro se parte la pierna por intenso, que quería bajar una maleta en una estación de tren. ¿En qué mes en Berlín? Porque estamos hablando del año de la caída del muro. Mi mamá, hablé con ella y mi mamá dice que fue en diciembre, que fue diciembre de enero, fueron 20 días. Para mí, que fue antes, porque yo no recuerdo la efervescencia de la caída del muro, que eso fue el 9 de noviembre, me acuerdo perfectamente. Noviembre, sí. Y yo cuando llegué, yo estaba en Berlín
occidental, que era la parte capitalista. Me acuerdo que cuando vi por primera vez todos esos campos de nieve, yo viniendo de un niño del Caribe, dije, ¿qué es esto? Es como las películas, ¿no? No quiero pisar. No, estuvimos ahí en ese aeropuerto una escala de 6 horas y luego cuando fuimos a la otra parte de Berlín, a la Berlín comunista, fue cuando mi padrastro se partió la pierna, tuvimos que entrar, él entró a cirugía en el hospital y me acuerdo que estuvimos hospedados en un hotel al lado de Alexanderplatz, sí, que es clásico, que quiero yo regresar a ver, ¿no? No vas a reconocer nada. Yo estuve ahí en febrero y no. Yo me acuerdo que yo no había estado antes, sí, pero lo que ves es como de, o sea, todo esto tiene 15 años. Todo lo que rodea Alexanderplatz tiene 15 años. Entonces, pues mira, para mí me acuerdo que fue la primera vez que fui a una feria. De las de ahí se me quemaron los tenis porque no eran tenis hechos para el frío. Ok. Comí unas salchichas enormes y estaba yo en un piso del hotel donde eran puros cubanos. Entonces hubo unas chicas que tenían como 10 y tantos, que fue las que me sacaron en diferentes partes de Berlín, que me llevaron a una pista de patinaje, que me tuve que poner unos patines rosas porque no había de mi número en hombre, entonces me pusieron el otro. Y era gente que trabajaba para el gobierno cubano, para la embajada, que yo supongo que algunos de ellos hacían como labores de espionaje y demás, porque eso era como clásico. Así que yo entre los espías, no creo que todos, pero bueno, ahí aprendí a tomar agua mineral y muchas cosas. Pero lo que yo no creo, yo creo que todavía ahí no había caído el muro, porque no se notaba, te digo, esa cosa en la calle. No se sentía el cambio todavía. Entonces yo creo, mi mamá dice que fue en diciembre, pero yo supongo que fue antes. Y después de 20 y tantos días después, fue de regreso para Cuba. Y pues sí, si ves, el año fue un año sísmico para el mundo, ¿no? Porque no solamente fue Alemania, hubo también en Rumania, hubo diferentes lados donde pues se cayó se empezó a desmoronar el bloque comunista. ¿no? Y fue de alguna forma, no sé si volviste a Cuba después, pero sí, fue el inicio del periodo especial también, sí, que fue durísimo. Que fue yo cuando regresé, y empezó el periodo especial 90 y yo me fui en el 94. Pero pues me tocaron los apagones desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, la escasez de productos, ¿no? Fueron muchas cosas. Y ahora cuando estaba haciendo el recuento para ver del 89. Del 89, o sea, no solamente en Europa Oriental pasaron cosas, sino también en México, ¿no? En enero encarcelaron a la Quina. Ok. Se fundó el PRD también en el 89. Claro, después de las elecciones del 88 y del fraude, sí. Y también fue que cuando ganó Ernesto Rufo Appel la gubernatura de Baja California, que por primera vez ahí el PRI la oposición en general ganaba por primera vez una gubernatura. Y ve dónde estamos ahora en Baja California. Sí, no, curioso cómo las vueltas, empezó, 30 años después, las vueltas que da la vida, ¿eh? Entonces, sí, pasaron muchas cosas a nivel mundial. En Colombia hubo muchos bombazos, ¿no? Que es algo... ¿Era el periodo fuerte de Escobar? Creo que sí. Okay. Sí, justo porque con lo que estuve revisando lo mencionaba mucho. Y también fue, por ejemplo, cuando se lanzó en Japón el Game Boy. Ok. Y también el primer episodio de Dragon Ball Z. En Japón. En Japón. Ok. También ese año fue que se emitió el primer capítulo de Los Simpsons. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Bien. ¿No? Y también fueron cuando se dieron las protestas de Tiananmen en China. Sí. ¿No? Entonces fue un año bastante convulso. ¿No? ¿Cuál fue ese primer capítulo, Russo? ¿Tenemos ese dato? Es el de... Se encuentran al perro. Cuando encuentran al perro. En Navidad. Cierto. Mira. Ese es el primer capítulo de Los Oye, Simpsons. qué memoria aquí. No, pues es que... Wikipedia se queda deja tonta, eso. ¿eh? Está la enciclopedia de Los Simpson aquí guardada, justo porque pues mira. aquí en Puentes hay un programa dedicado a Los Simpson que se llama El Chiste del Sofá. Entonces, por eso preguntaba yo al fantasma de Russo, que siempre está por aquí. Sin Blanca Navidad se llama el capítulo. En España lo pusieron así. En España lo pusieron Sin Blanca Navidad, entonces seguramente tiene un nombre completamente diferente. Pero bueno, 89 también el primer año de Los Simpson, Dragon Ball Z, el Game Boy, y pues México estaba como entrando a la transformación que lo tiene ahora donde lo tiene, ¿no? Sin la fundación del PRD, Andrés Manuel López Obrador no estaría parado donde está. Entonces, con toda esa agitación a los lados, entrando a una década que estaba cambiando la forma en la que las personas nos veíamos a nosotros mismos, ¿no? Habiendo pasado por el gran egocentrismo personal de los 80, se entraba a una época que a muchos decían era como el renacimiento del hipismo. O sea, había como esas
esas sensaciones, ¿no? La generación X estaba como empezando a meter las manos en la masa. Fue un periodo de cambio bien, bien interesante que ya luego nos trajo a los sentimientos milenaristas del mundo se va a acabar en el 2000 y todo aquello. Pero ese periodo es muy complejo. Sí. Yo o sea, yo viviendo en Cuba era diferente, ¿no? Porque Cuba hay isla en todos los sentidos, no solamente rodeada. No solo son isla rodeada por el sino mar, que había un embargo endurecido, sí. La URSS había caído. Pero bueno, viendo para afuera, ¿no? Cuando llegué aquí, o sea, como que, no sé, tú ya me dirás más si era igual en los 80s, pero siento que también cambiaron muchas cosas en cómo se consumía, ¿no? Los productos en el mundo a partir de los 90, ¿no? Llega otro tipo de moda, ¿no? Fue curioso. Sí. No, la globalización empezó a amarrar ahí. Claro, 94, el TLC, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese contexto, hubo 2 películas que Eitel eligió, que fueron, repito, Mi pie izquierdo del gran Jim Sheridan y La guerra de los Rose de Danny DeVito. ¿Por dónde entramos al repaso de tus 2 películas del 89? Okay. Yo creo que para terminar con un mejor nivel de boca, entre comillas, un mejor sabor, empezamos primero con la de Mi pie izquierdo. Ok. ¿No? Muy bien. La ópera prima de Jim Sheridan. Así es. Un hombre que empezó tarde a hacer cine. O sea, cuando él estrenó esta película, si no me equivoco, tenía o 30 y muchos o 40, que no es lo habitual, especialmente ahora, para que una persona empiece a dirigir cine. Normalmente empiezan antes. No hay ninguna regla ni que prohíba ni que empuje nada de esto, pero se dice, siempre que se habla de Jim Sheridan, especialmente teniendo una filmografía tan bonita como la que él tiene, compuesta solo de 13 películas, así es, las mismas que tiene Stanley Kubrick, no lo estoy igualando, nada más estoy lanzando el número. Sí. Si hubiera empezado antes, a lo mejor tendríamos un par de películas interesantes más. Yo sé que esto no es una terapia psicológica. No, la tuya ya la tuvimos. La gente que quiera revisar sus clásicos, aquí está el programa guardado en Puentes. Pero creo que hay muchas veces en la vida que hay cosas que haces en el momento con la información que tienes, con la carga psicológica que tienes. O sea, llega un momento en tu vida donde decides hacer algo, claro, ¿no? Hay gente que lo tiene mucho más claro desde el principio. Hay otros que nos toma un poco más de tiempo. Entonces, ahora que lo dices, yo no sabía ese dato, pero es muy esperanzador. Voy a salir de aquí muy motivado. No, todo se puede hacer a la edad que tú quieras. O sea, no digo, menos ser gimnasta. Todo lo demás se puede. Pero es un peliculón. Es muy buena película. O sea, yo cuando me acuerdo mucho de la entrada, ¿no? Cuando él pone un disco con el pie. Sí, la película, para la gente que no la conozca, cuenta la historia de Christy Brown. Es una historia real. Esto está basado en su propia autobiografía. Él nace en la década de los 50. Y vivió 49 años. En Irlanda, vivió 49 años. Nació con parálisis cerebral. Era, ¿cómo se le llama? No es tetrapléjico, es tripléjico, ¿se llama? No. Ahora lo checo. Sí, el asunto es que él, teniendo parálisis cerebral, solo tiene control absoluto de una parte de su cuerpo, que es el pie izquierdo. Y curioso con el significado que nosotros le ponemos al me levanté con el pie izquierdo. Claro. O sea, yo lo pensaba, ¿no? A lo mejor es una cursi, pero lo pensaba. Dije, bueno, en este caso... Él no tenía de otra. O sea, el pie izquierdo se convirtió en el derecho, ¿no? Y además es una historia fuerte, ¿no? Porque también en el contexto en que está enmarcado, es una familia de clase pobre, ¿no? Trabajadora. De Dublín. La mamá tiene 22 hijos. Uh-huh. De hecho, cuando él ganó el Oscar, Daniel Day-Lewis ganó el Oscar al año siguiente por la película. 90, sí. Y la actriz que representa a la mamá también ganó el Oscar. Entonces ella dijo, en la entrega del premio, dijo, yo Oscar se lo daría de una vez a la señora por tener 22 hijos. Sí. Y que es muy curioso porque en la película, yo cuando veía niños y niños y niños, dije, ¿de dónde sale tanto niño? ¿No? Entonces, a un punto yo dije, esto está mal. Yo cuando lo vi como espectador, me estoy perdiendo, ¿no? Y dije, ese niño es hijo de una hija o qué. Pero cuando leen la historia, no sé, iban creciendo porque aparte una familia muy católica. Sí. Entonces, no estamos en Irlanda. ¿No? Entonces empieza y yo dije, madre mía con esto. Creo que en la película cumple mucho a nivel de la historia. Habla de una historia de superación, pero tampoco te pinta un personaje plenamente hermoso. Te presenta un personaje lleno de conflictos, porque así es.
¿no? Y con su propio carácter. O sea, el hecho de que, y eso como estoy completamente de acuerdo contigo, cuando nos cuentan la historia de este muchacho de Christie, su historia de superación, el cine americano nos tiene muy mal acostumbrados a que la gente que se supere siempre es buena onda y siempre van como repartiendo rosas y panes a la gente que se les acerca y yo superé mis dificultades, seré bueno con el mundo. Este chavo lo hace, pero tiene su propio carácter y, hombre, tiene un carácter fuerte porque es un ser humano. De hecho, el director en una entrevista hablaba y decía que le habían sugerido a Daniel Day-Lewis para el papel y que él lo vio y pues le pareció como un poco contradictorio respecto al personaje original porque dijo, se ve noble, es atractivo, ¿no? Pero al mismo tiempo dijo, creo que los opuestos funcionan. ¿No? Vamos a ver, y además, sí. Daniel Day-Lewis se preparó. Contaban que cuando estaban haciendo la primera lectura, Daniel Day-Lewis entró en la silla de rueda, ¿no? Como que ya estaba muy canalizado y muy metido en el papel. Es de ese tipo de actores. ¿No? Y que era un tipo tímido, ¿no? Entonces, a mí esa parte a nivel de historia me parece súper buena porque además te da un contexto también de la situación económica y social. O sea, hay una escena donde ellos ponen a Christy Brown enfrente de un camión para poder zafar la parte de atrás del camión y sacar carbón porque no tenían carbón. No tenían carbón para el invierno. Para el invierno, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Y se nota como una cosa muy natural. Otra cosa interesante que lo menciona Daniel Day-Lewis cuando gana el Oscar, el reconocimiento para el actor que hace el papel del niño. Sí. Es un actor que se llama Hugh O'Connor. Es bárbaro. O sea, yo no me acordaba del niño, pero hay una escena de la escalera. El niño lo hace también muy bien. O sea, y son como 20 y tantos minutos de la película. No son... la parte de la infancia. Exacto. ¿No? Es larga. O sea, la película va dividiendo entre el pasado, el presente en el que él empieza a contar la historia a través de un asistente que lee el libro, que en la vida real él se casó con ella. Entonces va como en diferentes momentos, pero lo va conectando muy bien. Y eso es a nivel de historia, ¿no? A nivel, por ejemplo, de técnico, a mí me encantó, me hubiera gustado más, pero me encantaron ciertas tomas, hubo como un par, que las hacían al nivel del personaje. La cámara es muy, muy buena. Y justo eso, de hecho, luego daré los detalles, pero en el siguiente curso de apreciación de cine siempre damos ejemplos diferentes, ¿no? La gente que viene antes tiene una cosa y la gente que viene después debe ver otras cosas. La cámara de Mi Pie Izquierdo es muy buena, muy, muy buena, porque sí, te da el punto de vista del personaje, del niño, que en este caso está metido abajo de la escalera de la casa y lo tienen como arrumbado, como para que no estorbe, más que para ayudarlos, como para que no estorbe, ¿no? Porque además el papá, hasta que no le ve realmente... Que es útil, que lo siente... Es una cosa horrible, pero que lo siente como más humano, ¿no? Porque además, cómo lo trataban, porque de pronto lo sentías como que lo trataban como medio mascota. Sí. Era un trato entre medio mascota y entre que después empezaron a dar cuenta del valor que tenía él, de lo que podía clavar un gol. Sí. ¿No? Que podía parar con la cabeza la pelota. Él era el portero del equipo del barrio. Ajá, entonces, cuando le empiezan a ver más la utilidad... Es que lo empiezan a respetar un poco más. Un poquito. Y bueno, y también la ventaja que tenía un montón de hermanos. Entonces los Brown eran un se equipo ayudaban. De fútbol. No, pues se ayudaban. Y se ayudaban, ¿no? Pero esa parte, y es una cosa que digo que a lo mejor yo hubiera querido un poco más. A lo mejor fue suficiente con eso. Pero fueron 2 destellos al principio de ese tipo de tomas que te mete completamente en el personaje. ¿Sabes por qué? Porque más allá de darte el punto de vista, que es en este caso a nivel de suelo, y que ves a la gente pues, muy cerca del techo en consecuencia, ¿no? A través de ese punto de vista, obviamente conforme el personaje va madurando y va creciendo, la cámara también se va levantando. Pero eso al mismo tiempo te comunica que este mismo personaje está entrando al nivel de los demás en cuestión o de potencial o de importancia o de fuerza. Es decir, la cámara queriendo, porque yo creo mucho en lo que Jim Sheridan puede contar y cómo lo hace, te va reflejando esas 2 cosas. No solo el punto de vista, sino el propio crecimiento, más allá de lo físico, del personaje. Y es tan sutil que al final estás con él a pesar de que es un monstruo prácticamente aborrecible. Sí, porque tiene un carácter muy difícil. Justo eso que dices se nota en otra toma que hay en una escena en que están en un restaurante cuando celebran una exposición que él tuvo, la primera exposición, y él recibe una noticia que no le gusta mucho.
Y entonces él... Quien le da yo odio al personaje que le da la noticia. Me cae muy mal. Lo siento. Ella es una muy buena... ella es muy buena actriz. Sí. Esto es un piropo para ella. Para Fiona Shaw. Sí. Pero sí, es tremendo. Y ahí es cuando justo él empieza a decirles felicidades, pero en un tono súper doloroso. Sí. Y empieza a gritar cómo la toma va en un paneo y vas viendo cómo va reaccionando la gente en el restaurante, que eso es muy interesante porque muchas veces pasa así también. Sí. Cuando está una persona con algún tipo de discapacidad, porque es lo importante también que hasta esta película nos pone a pensar un poco en cómo nos relacionamos entre todos. Y nosotros con ellos, ¿no? No, y el concepto claro es nada de personas con capacidades especiales, nada, personas con discapacidad y ya claro si es auditiva, claro, social, psicomotriz, motriz, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo va reaccionando todo el mundo? ¿No? Y es lo que muchas veces tú ves en un lugar. Me acordé de cuando hace unos años vi un tuit de una señora que hablaba que llevaba a su hija al boliche y la hija estaba emocionada y tenía parálisis cerebral y entonces pues empezaba a expresarse y a gritar. Y la gente con mucha incomodidad. Hay una parte que yo le entiendo porque a lo mejor no sabes qué está pasando y ya después sí, dices, te puedes sorprender de entrada, ¿no? Pero hay otra gente que no puede con eso, ¿no? Sí. Y creo que como sociedad nos conviene vernos de una manera más diversa y aceptar y más bien entender. La película, a través del trabajo de Jim Sheridan y de Daniel Day-Lewis, sí abrió después muchas discusiones alrededor justo de esto, de cómo nos relacionamos con la gente, en particular con la gente con parálisis cerebral. Y a la fecha se sigue proyectando y se sigue revisando en ciclos de cine, ya sea de hospitales o de centros psicoanalíticos o psiquiátricos o médicos. La película, sin meterse en el tema médico, porque nunca nos dicen, hasta donde yo recuerdo, nunca nos dicen si él en algún momento le dan medicina. No hay nada alrededor de un tratamiento. No, los elementos relacionados médicos que hay cuando nace y le dicen al papá. La otra parte donde la mamá va porque la mamá ahorra para comprar la silla de ruedas. Sí. Y la va y luego cuando a él lo llevan con los niños a una terapia, pero él se siente súper incómodo porque ya tiene 19 años, creo, y lo llevan con niños. Entonces la doctora regresa, más bien le da la terapia en la casa. Entonces, pero ahí fuera, ¿no? Sí, no, la película no se mete en lo médico, pero refleja mucho la manera en que las personas con parálisis cerebral pueden ver y entender el mundo. Entonces, justo por el drama también armado que elabora Jim Sheridan. Y es una película hasta la fecha muy bien valorada para abrir la discusión alrededor de este tipo de situaciones. A mí me impresionó cómo, a pesar de que se llegaba a aceptar más a él en el contexto en el que vivía, de pronto cuando salía a la calle te ponían estas tomas donde la gente se escondía, sí, ¿no? Incluso al principio él ayuda a la mamá porque la mamá tiene un accidente, entonces una señora se asoma a la casa y dice, ella lo cargaba antes de que tuviera la silla de ruedas y dice, no, es que fue culpa de él porque ella se cayó porque lo estaba cargando y no hizo nada. El término de lisiado, que por supuesto que yo lo único donde me divierto en ese término es la maldita lisiada, ¿no? Porque pues lo requiere eso, pero jamás lo uso. No se usa. Pero dices, qué difícil, ¿no? Sí. Y cómo él hizo a lo mejor también yo creo que viene un poco de... Independientemente de cierta inteligencia, como de cierta rabia, ¿no? De mucha rabia. Cosas de que no puedes cambiar. Más que no puedes cambiar por tus impedimentos físicos, pero la otra, y es donde yo creo que está la discusión alrededor de la película en estos lugares donde te acabo de decir, el hecho de que esta gente se mueva como se mueva y habla como habla no significa que son idiotas. Exacto. Y durante prácticamente toda la historia de la humanidad, incluso ahora hay gente que también lo piensa, se ha pensado que la gente con parálisis cerebral no piensa, no elabora, no formula, cuando en realidad lo único que tienen es un impedimento motriz. Exacto. ¿No? Eso es lo único que les impide sentarse a la mesa como nos sentamos nosotros, de la misma forma, lo cual ni es bueno ni es malo, ellos se sientan de manera diferente. Sí, a mí me llamó mucho la atención una parte en la película cuando él está hablando creo que con un hermano, o con alguien más, y le dice, o con la doctora, y le dice, es que yo no soy bueno, ¿no? O sea, como esa duda que todos llegamos a tener muchas veces, que por más que nos reconozcan afuera, uno sigue teniendo duda de la capacidad de uno, sí, ¿no? Entonces, sí.
por varias partes el personaje es duro y puede que uno no se identifique, pero por otros lados sí. ¿No? Entonces, es un personaje muy bien matizado. Muy, muy bien matizado. Y la historia es esa, ¿no? Ver cómo este muchacho primero se hace entender hacia sus propios padres, ¿no? La primera palabra que escribe creo que es madre. Ajá, que la toma aparte es maravillosa porque está escrito y él está en una posición encorvada en el piso y al lado ves lo de madre. Es brutal. No, te digo, Jim Sheridan es un genio incomprendido. Primero le tiene que demostrar a su padre que es un ser humano, ¿no? Y luego se tiene que demostrar él mismo lo que puede llegar a ser. Se convierte en escritor, se convierte en poeta y se convierte en pintor. Y puede poner discos con el pie izquierdo, que es donde empezamos. Sí, además creo que es parte de cosas que proyectos que ves que funcionan tanto que el director hizo otras 2 películas con él. Sí, En el nombre del padre. Y otro clasicazo olvidado que podemos rescatar en cualquier momento. Y luego hizo... Boxer, Golpe a la Vida. The Boxer. Que de hecho yo cuando estaba pensando al principio en la película, que no la recordaba completa, yo estaba mezclando un poco en el nombre del padre, ¿no? Porque yo dije, ¿qué papel tiene él en el tema del ejército de independencia de Irlanda? De Irlanda, ¿no? Pero no, es otra película. Sí. Pero pues es el mismo actor, ¿no? Lo que pasa es que Jim Sheridan estuvo muy metido en películas que contaran esa parte de la problemática en Irlanda, ¿no? Del terrorismo y del IRA. Y que me parece súper interesante que cómo hay personas que se meten en un tema, ¿no? Y que es su tema de vida por el origen, pero al mismo tiempo cómo puede dar ángulos diferentes, ¿no? Y pueden contar varias historias de eso, porque hay gente que queda lo mismo y se repite. Sí. Este hombre no. No, les da la vuelta. Esa sería la primera recomendación, Mi pie izquierdo, un peliculón. Se encuentra muy fácil, si todavía tienen reproductor de DVD, se encuentra muy fácil en DVD. Y si no, estoy seguro que en alguno de los servicios de streaming, ahora YouTube incluido, lo pueden encontrar, ¿no? Ahora, quien no lo sepa o no lo haya experimentado, ya pueden comprar películas en YouTube y verlas en YouTube. Ya de ahí pásenla a la tele. No la vean en la computadora de su casa. De ahí pásenla a la tele. Pero es curioso. Hay de pronto cosas que lo puedes ver en la computadora y como que a lo mejor nos falta un plugin para el televisor. No, pero ya todo es inalámbrico ahí. Ya podemos mandar la señal de uno al otro. Sí. Bueno, yo creo que yo sigo en el 89, ¿no? No, por ahora estamos en el 89. Nada más para que vean el año que teníamos, que tuvo el mundo en ese momento. Ya dijimos, Daniel Day-Lewis ganó el Oscar a Mejor Actor. ¿Sabes con quién competía? Ahí te va. Kenneth Branagh por Enrique V. Tom Cruise por Nacido el 4 de julio. Que también le mochan las piernas y también tiene ahí como... el tema. Pero no hay manera... O sea, no hay manera. Yo admiro mucho a Tom Cruise por otras razones, pero no había manera de competir. Pero lo curioso es que Tom Cruise estuvo también él estuvo nominado por la de Rayman, ¿no? ¿O no estuvo nominado? No fue solo... Porque el año anterior fue que ganó Rayman y ganó Dustin Hoffman. Yo creo que solo fue Dustin Hoffman. Ahora te lo confirmo. Sí, pero... sí, no, ganó Rayman en Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Original. El año anterior. Pero lo que me refiero es que Tom Cruise estaba ahí. Ahí estaba, ¿no? Ya buscando la seriedad de su carrera. Kenneth Branagh, Tom Cruise, Morgan Freeman por Driving Miss Daisy. Que esa película, ¿no? Justo creo que es una película que sigue vigente. Creo que no por necesariamente lo buena que sea, sino por la polémica que genera, ¿no? Sí. A partir de los Oscars justo del año pasado. Sí. ¿Fue? O sea, la película, la polémica que genera ahora. En su momento no generó ninguna polémica. La gente, pero porque se quedan con lo bonito, ¿no? A mí me parece que es todavía mucho mejor película esta. ¿Que la de Green Book? Que me refiero al pie izquierdo. Que en la de Driving Miss Daisy. Sí, claro. Mucho mejor película. Se la come. Mucho mejor película. Y el otro nominado a actor era Robin Williams por La Sociedad de los Poetas Muertos. Por Dios. O sea, el tipo dio, ¿no? Un campanazo. Y a ver, tú ya me dirás, pero no sé si él es el que siga teniendo el récord de actor que ha ganado en categoría de mejor actor protagónico, porque ha ganado 3 veces Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis por la del Petróleo Sangriento y la de Lincoln. Sí, Lincoln. ¿No? Creo que nadie más
O sea, creo que no ha ocurrido. Ahora le preguntamos a Google en lo que Eitel introduce la siguiente película. ¿O tienes más sobre mi pie izquierdo? No. Creo, yo la verdad creo que es una película que como que incluso es de esas películas que vale la pena volver a ver, ¿no? Como, digamos, entre comillas, revisitarla, ¿no? Porque va brindando mucha información y mucho aprendizaje. Es lo único más que diría. Y el dato, obviamente, lo primero que me dice es Meryl Streep, porque es la más nominada, pero no... Porque cuando mencionaron... No al ganador. Cuando le dieron el premio a Lincoln, mencionaron que en la voz en off de cuando entregan los Oscar, mencionaron que él era el único que era como actor masculino. Tenía tres. Yo me quedé así y dije... Y es un récord importante dentro de los Oscar, ¿no? No, o sea, no es la carrera maratónica de Meryl Streep en ese sentido, pero sí habla de cómo sabe muy bien elegir los papeles. También a lo mejor un poco de suerte, pero sobre todo elección de papeles. Yo creo que como se mete tanto, ahora la anécdota que contabas de la silla de ruedas, como se mete tanto y ejerce tanto rigor en la construcción del personaje, él mismo sabe que no puede ir un proyecto detrás del otro. Entrar a un personaje implica el mismo trabajo que salir de él. Claro. Entonces, si te toma 7 meses prepararlo, entrenarte, mentalizarte para hacer un rodaje de un mes, te debe tomar más o menos otros 7 meses salir de donde estabas. Y además, creo que diciendo lo que dices en ese sentido es muy bonito también porque hay gente que hace cosas para ver qué consigue con eso. Sí. ¿No? Que se pone algo pues se ve feo para ver, ¿no? Que hasta dónde qué logra con eso. Y este hombre a lo mejor piensa un poco, pero es más un compromiso con lo que hace, ¿no? Es que es más un proyecto artístico. Ajá. Sí. No me parece a mí, ¿eh? Porque si no se metiera todavía en más personajes o cosas porque sabe que le funciona. Ya estaría haciendo un Marvel. Exacto. ¿No? ¿Tú crees que no le han pedido que, oye... Imagínate a Daniel Day-Lewis. ¿Tú crees que no se lo han pedido? Claro. Yo creo que se lo han pedido y él, por supuesto, ni les ha abierto la puerta. Pero yo estoy seguro que le han dicho, oiga, ¿no le interesaría si ya le llegaron a Salma? Sí, que no. ¿No? Que no. Si le llegaron a Scarlett Johansson. Sí. No, ¿tú crees que no lo han buscado? Pero no, Marvel, no todo. Sí. Daniel, sé fiel. No vas a conseguir todas las gemas de tu maldito guante. Jamás. Algo más de mi pie izquierdo. Yo creo que con eso estamos y la verdad, búsquenla y véanla, porque a veces la gente dice, ay, no hay nada que ver en Netflix. Ay, no, ¿qué veo? Esto es un gran ejemplo. Sí. Porque aparte tiene de pronto momentos, o sea, es un drama en un sentido, pero también tiene algunos momentos cómicos la película. Pues todo, en parte la niñez, cuando se burla del padre. Cuando se burla del papá, cuando lo andan paseando en la carretilla del carbón. Y que le meten la revista con imágenes la revista de desnudos, se le esconden a él. Vale mucho la pena. Hombre, él, ya lo dijimos, él era el portero del equipo de fútbol familiar del barrio, ¿no? Sí. Porque pues, no más porque no puede correr, pero sí puede jugar. Sí. Entonces hay muchos momentos muy, muy, muy divertidos. Véanla, es una película muy, muy bien armada. Yo creo que Jim Sheridan es un contador de historias inigualable y merece que lo revisemos. Después de eso, vean el nombre del padre para que vean cómo puede llegar a intensidades todavía mayores. Sí. ¿No? Es una gran, gran película también. Ahí está, es muy fácil de encontrar. Échensela. Y del otro lado, tú querías, quisiste cerrar con la guerra de los Rose. Sí. ¿Por qué? Fue la primera vez que yo vi a Danny DeVito como niño. Ok. Entonces me impactó mucho, ¿no? Porque hablando de físicos peculiares. Ajá. Hablando de físicos peculiares me llamó mucho la atención. Y además, como niño me acordaba del candelabro y sabía que algo pasaba. Me acordaba de la escalera, me acordaba de la casa. No la parte del principio. Y ahorita es una lectura diferente, ¿no? Además, claro. La película cuenta la historia de un matrimonio, ¿no? Que se conocen en un momento de una especie de competencia por una subasta. Que eso creo que si uno lo toma detalladamente y es analítico, sabes por dónde se va a ir desarrollando la película, ¿no? Ella es Kathleen Turner. Exacto. Y él es Michael Douglas. O sea, fieras los dos. Que venían, nada más antes de que sigas, venían de hacer en 1984 Dos bribones tras Esmeralda perdida con Danny DeVito en el reparto.
una comedia de aventuras en donde ellos se encuentran en media jungla sudamericana buscando una esmeralda y se enamoran, por supuesto, ¿no? Y después de eso quieren repetir el éxito. Que yo creo que Danny DeVito lo vio muy bien con ellos dos. Pero es que antes hicieron La Joya del Nilo, los tres. Pero no estaba Danny DeVito como director. No, era solo en el reparto. Que aquí tuvo un papel más protagónico él y de estructura, y se nota, sí, ¿no? Porque no a todos les sale eso. Hay gente que es muy buen actor y quiere hacer algo de director y sale una cosa pretenciosa, aburrida, lo que sea. No digamos nombres. Sí, no diga. Contrólate ahí, porque si no, menos vas a conseguir trabajo. No digamos nombres. No, pero la verdad, es una comedia yo diría de humor negro, porque... Muy negro. Empieza el matrimonio y vas viendo cómo van creciendo, cómo se va desarrollando, porque también es una crítica a la sociedad consumista, sí, ¿no? De cómo tienes que empezar a generar dinero, y al mismo tiempo es una crítica al matrimonio típico, sí, ¿no? De el hombre es el proveedor y la mujer se queda en la casa, ¿no? A lo mejor en esa época se vio un poco como depende de las lecturas, ¿no? Pero si lo ves desde un punto de vista más feminista, ¿no? Te preocupa cómo vive ella, porque... no vive. Porque no vive, ¿no? Y al final es cuando empiezan los problemas y se quieren separar, cómo el hombre finalmente tiene una postura muy protagónica, muy posesiva, ¿no? Que hay unas partes que te quedas en lo divertido, pero si lo analizas dices, esto es horrible. No, la comedia justo sí sirve para eso, para señalar muchos de los puntos negros que tenemos en este tipo de sociedades, ¿no? En donde estoy incluyendo la nuestra. Sí. Y esta lo que hace es eso, ¿no? ¿Cómo es posible que estos dos hayan seguido el modelo del matrimonio tradicional y del hombre que provee y de la mujer que se queda en la casa, cuando ninguno de los dos está contento con ese modelo? Tan no lo están que cuando tienen que divorciarse, se pelean por quedarse con la casa nada más para demostrarle al otro que es igual de poderoso que el otro. Es decir, sí es una pelea de divorcio, sí es una comedia negra armada alrededor de esa pelea de divorcio, pero en el fondo ella está queriéndole demostrar a él que es igualmente de poderosa que él, igualmente de humana, igualmente de inteligente. Y él está peleando contra ella porque no quiere que le demuestren eso. Es decir, es un machito herido. Es un macho herido que está tratando de defender su propio orgullo. La casa es meramente un símbolo y es ahí justo donde la comedia bien armada, bien estructurada y la comedia inteligente empieza a entregar puntos interesantes de reflexión de la sociedad en la que vivimos. Este es un ejemplo muy bueno de eso. Sí, a mí me encantó cómo finalmente... A mí ella, o sea, Michael Douglas es muy bueno, sí, pero el personaje de ella me parece todavía mucho más interesante aquí. Cuando hay una escena que él tiene un accidente producto probablemente de un contacto físico con ella. Ella es gimnasta, sí, tuvo un pasado de gimnasta. Y hay una parte ahí donde ella no lo va a ver cuando él tiene el accidente. Él regresa a casa y ella le confiesa en la cama que, pues, de hecho lo tengo aquí. A ver. Tuve miedo porque... Eitel tomando apuntes en las películas. No, yo te enseñé eso, tienes que admitirlo. Tuve miedo porque me sentí feliz de estar sin ti. Feliz como que me quité un peso de encima. Ok. Entonces, cuando dices eso, dices, imagínate que te diga a ti eso tu pareja, ¿no? Y él inmediatamente sale, luego regresa, ¿no? Y como que... Finalmente como esta cosa de machismo, de esto no puede estar pasando, ¿no? Podemos reconciliarnos, no vamos a perder todo esto que hemos construido. Tú me debes a mí. Claro. Tú me debes a mí todo lo que yo he hecho, todo lo que me he entregado de trabajo, ¿no? Me lo debes a mí, así que no vamos a cambiar esto, ¿no? Y que tienes al personaje de Danny DeVito, que es el abogado, que le dice, oye, no. Primero le dice, sí pelea por todo, pero después dice... No, piénsenlo más, pero se enfrascan. Además está el papel de las mascotas, del gato que tiene ella y ella odia al perro de él, ¿no? Hay una escena cuando ella le sirve unas galletas con paté porque ella se destaca como empresaria gastronómica, sí, ¿no? Hace muy buen paté, que yo dije, ya me acuerdo por dónde va esto. No voy a revelar más, pero para que la vean, ¿no? Pero de verdad que sí hace mucho cuestionarse cómo decidimos vivir en pareja, ¿no? Uh-huh. Y creo que en un sentido cómo... pudiéramos ser mucho más libres, independientemente de la orientación sexual que tengamos, ¿no? Para vivir de otra manera la vida de pareja. Claro, romper un poco los moldes, ¿no? Yo creo que mucho del encierro que comunica esta película, porque prácticamente todo ocurre dentro de la casa.
mucho del encierro que comunica la película es producto del encierro en el que estos dos personajes están viviendo al haber elegido, repito, ese molde tan tradicional y haberlo llevado a sus límites solo para no darse otras libertades y otros gustos. Creo que la casa es finalmente como una metáfora de la sociedad. Sí. En el sentido de que te aprisiona, de que aparentemente o sea, la casa era espectacular, ¿no? Pero no era de ninguno de los dos. ¿Por qué era de los dos? Porque era de los dos. Entonces, sí acaba siendo un cuestionamiento muy claro, primero al consumismo y luego a los modos de vivir. No tienes que vivir como te han dicho que hay que vivir. Afuera de la casa hay otras opciones. Y estos dos están, pero necios en querer vivir dentro de la casa. Y ese es justo la metáfora y el símbolo. Si quieres que tu vida sea algo mejor, abre las ventanas, abre las puertas, ve qué hay más allá y ve si puedes ir con esta pareja o no. Que no sea de la forma tradicional, que no sea como te han dicho que tiene que ser. Sí, ese es a nivel de pues, la historia y es a nivel clavados, ¿no? Porque repetimos, la película es muy divertida. Sí, pero yo la recordaba, o sea, ahorita que la volví a ver, fue diferente, porque yo la recordaba como de niño, como, ¡ay, la guerra de los Roses! Ajá. Y ahorita que la volví a ver dije, no. O sea, pues finalmente muy violenta. Es muy violenta, ¿no? O sea, ustedes van a ver a Michael Douglas meando en una charola con un pescado. Ajá. Así. Pasándole por arriba a un gato, ¿no? Sí. Entonces sí, o sea, cuando la ves ahorita sí te cuestionas muchas cosas. Y que también se inscribe, y eso me lo decía mi novio cuando estábamos viendo la película. Ajá. Ayer me dijo que le recordó a Relatos Salvajes. Un poco a la Argentina. Ok, ya, sí. En el tema de los dramas estos familiares, ¿no? De como ciertos enredos y ciertas cosas que ocurren, pero que tienen algo de comedia. Sí. ¿No? Sobre todo la última historia de Relatos Salvajes, que es... ¿Es la de la bomba? No, la de la boda. Ah, la de la boda. La de la bomba es la de Bombita Darín, de Ricardo Darín. Esa creo que es, no me acuerdo si la segunda o la tercera. Y la última es la de la boda. Es la de la boda. Donde le dice, fírmame esto, Néstor. Es maravillosa, ¿no? Un poquito de amor, un gramito de amor. Me voy a ir con, ¿no? De verdad, esa es otra película que es maravillosa. Sí, es muy buena, es muy, muy buena. ¿Qué más de la guerra de los Rose? A mí me interesó mucho, como hablamos antes de entrar aquí, por la parte de Danny DeVito, ¿no? De cómo es la segunda película que hace como director. Sí. La primera es algo de Tira mamá del tren, que es otra comedia negra. Comedia, ¿no? Otra comedia negra basada en Extraños en un tren de Hitchcock. Que de hecho, la de la Guerra de los Roses está basada en un libro. Sí. También. Sí. A mí la Guerra de los Roses a nivel de imagen, por ejemplo, me parece interesante porque de pronto tenía muchas sombras. Hay algunas sombras ahí cuando están en el hospital hablando Danny DeVito y Michael Douglas, que de pronto que se sale completamente de lo cómico, ¿no? Y es más bien como no sé, es como algo raro. También hay momentos donde juegan con la cámara, ¿no? Que también la ponen abajo, sí. ¿No? Entonces son como... Es menos aventurado en su cámara, pero tiene puntos muy, muy bonitos. Algunos detalles. Y vi una escena de Tira mamá del tren, sí, donde está cayendo el actor por una escalera, que creo que me recordó a Matilda. En Matilda, cuando le está dando vuelta la maestra Tonchatoro a la niña de las trenzas, a la rubiecita, como ese nivel de acción rápido de un momento a otro que tú estás diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y pues lo que veo es que finalmente hay una constante de director. Sí. Ahí, ¿no? Le echa ganas. Efectivamente, su primer largo, antes hizo tele y algunos cortos. Su primer largo es Tira mamá del tren. Luego La guerra de los Rose. Luego hace Hoffa, metiéndose al mundo de la mafia. Y luego, como decías, muy curiosamente hace Matilda. ¿Es película infantil? Porque siempre que hay un ciclo de cine infantil en algún lugar perdido del mundo, siempre ponen Matilda. Yo pensaría que a lo mejor un poco sí, pero es de esas películas quizás dirigidas para niños, pero que están tan bien estructuradas, sí, y que son historias que están tan bien contadas que trasciende la edad, ¿no? No se queda como en una cosa meramente infantil. Y sobre todo que es
una película que logra ser una gran comedia. Sí. ¿No? Y que también él la está actuando, ¿no? Eso creo que es otra cosa maravillosa. Él suele actuar en sus películas. ¿No? Entonces, la verdad, es interesante también como para analizar la historia de Danny DeVito, porque aparte, recientemente no recuerdo yo como que está más tiene tranquilo. una anunciada que es San Sebastián, pero entre Matilda, Smoochie y Duplex tiene películas para la tele y cortometrajes. O sea, ha estado como meneándole por Netflix, ahí. Llámalo. Netflix, HBO, Big Little Lies, Danny DeVito. Es más, nosotros te hacemos el guión, Dani. Sí, yo le hago la prensa. Aquí te hacemos el guión. No, y además creo que es finalmente muy fiel con quién es él. O sea, vuelvo a lo mismo de Daniel Day-Lewis, porque ahorita que estaba viendo cosas de Danny DeVito, hace un tiempito se cayó, ¿no? Él en el escenario y como que lo trató de una manera muy divertida, ¿no? Entonces es, digamos, muy orgánico. Es un hombre muy simpático. Yo recuerdo una anécdota. Cuando yo viví en Madrid, Danny DeVito, a ver, revisando la filmografía, igual vemos qué película era, pero ¿Estaba haciendo algo allá? Fue a dar una rueda de prensa o a presentar una película o no sé qué. Y Madrid, como todas las ciudades importantes de este mundo, la de México incluida, pues siempre tiene una parte donde están abriendo el suelo y los edificios siempre está en obras, sí, ¿no? Siempre. Las ciudades interesantes siempre están en obras. Pero en ese momento estaba muy mal Madrid. O sea, estaba abierto por todos lados. ¿Qué año estamos hablando? 99 debió haber sido. Ok. Y pues bueno, llegó tarde a la conferencia porque tuvieron que rodear por no sé dónde para no entrar en los enormes baches que significaban las calles de Madrid. Y él, con toda la amabilidad del mundo, esto lo vi en la tele, yo no estaba ahí, pero lo vi en la tele en esos días, con toda la amabilidad del mundo, en lugar de quejarse, lo único que dijo fue: el día que encuentren el tesoro en esta ciudad, por favor avísenme. Por favor me dicen qué había dentro del baúl. Fue lo único que dijo al respecto. Ya luego se puso a hablar de la película. Muy simpático, muy, muy simpático. Pues sí, y eso se nota, ¿no? Sí, se le ve. Es que lo ves en las películas, que creo que eso es lo maravilloso. A veces creo que hay cosas que... O sea, es importante que la película, cualquier proyecto que tengas, esté muy bien a nivel técnico, ¿no? Pero hay veces que hay cosas que aunque de pronto tengan algunos detallitos, sí, o a lo mejor no sean tan arriesgados en algunos temas, presentan una esencia muy bien y eso logra que la gente se conecte. Se conecte, ¿no? Y yo creo que por lo menos esas tres películas... aquí se llamó Bota, Mamá del Tren. Esa, La Guerra de los Rose y Matilda, creo que son tres películas que también se deberían de revisar. Sí, Matilda además sigue a cada rato. Es como... Te digo, sale hasta en la tele. Diagonal Matilda. Diagonal, ¿no? Matilda. Cada día del niño sacan Matilda a las 12 del día. Entonces, seguro la van a ver el año que viene. Pero si se la encuentran, chéquenla. Grandes elecciones, mi estimado Eitel. ¿Qué más quieres agregar al comentario de esta tarde? Yo, la verdad que te digo que creo que hay veces que la gente se queja y dice, no tengo nada que ver, no sé qué. Vean un poco para atrás. No es tema de nostalgia barata. No. Hay muchas cosas que no llegaron a ser como grandes éxitos comerciales o que ahora por muchas circunstancias de repente hasta queremos olvidar. Sí. ¿No? Pero finalmente estas dos películas ahondan en temas que trascienden la época en la que estén, ¿no? Que se siguen viviendo de una manera u otra. Bueno, de problemas en el matrimonio y un montón de obras de teatro y demás, no todo muy bien hecho, ¿no? Aclarar puntos sin nombres, e igual películas, pero yo de verdad sí regresaría a esta porque además, te digo, la vi y como niño la recuerdas como una cosa. Y ahora que la ves. Y ahora que la ves es otro tema completamente diferente. Sí, no salgan con que no hay nada que ver. Sí, eso no. Menos en esta época. Primero vean los dramas de su vida también y dense cuenta que hay mucho que pueden ver. Hay mucho que pueden ver. Eitel Aracil, mil gracias por haber venido a platicar a este retrovisor con la gente de Cine Garage y de Puentes. Se te puede seguir en redes sociales, ¿no? Así es. Ya tengo muchas, pero bueno, las principales, yo diría que en Medium estoy como Eitel. Las que te funcionan. Twitter, como Eitel también. Tengo que deletrearlo. Deletrearlo, sí. EYTHEL. Ajá. Y en Instagram como EY-Aracil.
Okay. Pero mira, aunque me vean en el Twitter, me doy más que de... Y además en el Twitter están anotadas las demás redes, ¿o no? Sí, ahí sí. Y además está mi página de Behance, que es un perfil donde está todo lo que yo he hecho a nivel de trabajo periodístico y fotográfico. Okay. Que es mucho, se los digo yo desde ahora. Y luego está el hilo que abriste en Twitter. Cuéntale rápido a la gente, porque eso le dio la vuelta al mundo. Sí, fue muy curioso el impacto. Un día estaba viendo, a mí me gustan mucho los memes, y me salió un meme de Soraya Montenegro que estaba hablando en el teléfono y decía, ¿está confirmado? Que es Itatí Cantoral. Itatí Cantoral en Mariala del Barrio, que en realidad fue la verdadera estrella de la novela, no fue Thalía, ¿no? Al final de Thalía está en Mariala del Barrio. Thalía es, de hecho, la protagonista. No me acuerdo, yo solo me acuerdo de Itatí. Fernando Colunga. Esa novela, yo no sé por qué, yo la vi completa cuando llegué aquí a México, ¿no? Entonces yo era, soy María, ¿no? El de Azcapotzalco, ¿no? Sí. Entonces lo vi completo y Tati Cantoral era un personaje que impactó mucho, ¿no? Y está esta famosa escena de la maldita lisiada, que es muy mala en un sentido, pero muy buena para otro por lo icónica que es. Entonces vi el meme de está confirmado y pensé inmediatamente en el tema de la fake news y dije... ¿Habrá otros memes, otros momentos de Soraya Montenegro que se puedan vincular con el periodismo? Que por eso yo creo que tuvo tanto éxito, porque no es una relación habitual que se haga. Entonces dije, ay, tengo hambre, me tengo que ir a comer. Dije, no, de una vez, esto que quede. Y lo hice como entre media hora y 40 minutos. Y me divirtió mucho. Entonces, cuando lo subí, dije, pues mira, sí tiene cierta lógica. Y entonces cuando vi el impacto, dije, madre mía, aquí en México la gente medio lo vio, pero yo creo que están muy acostumbrados como al tema de Soraya Montenegro. Sí. Tuvo más impacto en Venezuela, porque aparte lo retuitearon periodistas allá, en Colombia y en Ecuador. O sea, en el resto de América Latina, a mucha gente le gustó y se divirtieron muchísimo, ¿no? Porque además sí cumplía. O sea, lo que yo estoy planteando ahí son reglas de periodismo, confirmar la fuente, tener empatía con el entrevistador, también criticar un poco a los compañeros que nada más hacen las notas por los regalos que reciben, ¿no? Todo ilustrado con memes de los memes de Soraya Montenegro, ¿no? Y un personaje icónico. Me llamaron de un programa de Colombia, de la estación Caracol, donde se llama La Libélula, donde los periodistas leen sus tweets. Okay. Entonces yo leí el tweet y ellos después le metieron el fragmento de Soraya Montenegro diciendo la frase, ¿no? Entonces, porque yo lo que creo es finalmente que uno se divierta con este tipo de cosas y al mismo tiempo tiene rigor. Sí. ¿No? Porque no es nada más chacoteo y ya, es como un chacoteo pensado. El periodismo es cosa seria, además. De hecho, lo tengo, exacto. Y en estos últimos tiempos, todavía más, ¿no? Todavía más. Una crisis muy seria, digamos. Si te contara lo que uno lee. Entonces, pues, la verdad ese tipo de cositas son muy entretenidas. Y sí, le fue súper bien. Yo lo tengo fijado. En tu cuenta. En mi cuenta de Twitter para que lo vean ahí y ahí me digan qué tal les parece. Porque hay gente también que me ha dicho, eso no es tan cierto, esto sí. Hay gente que también ha dicho, eso aplica para todas las áreas. Para recursos humanos también. Para la medicina también. Oiga, doctor, este es el hígado. Confírmalo. Entonces, sí, además, creo que es muy interesante porque desde la imagen, escogí una imagen de Soraya así con cara de sorprendida. Porque al principio dije, en primer tweet, no le voy a poner nada, pero dije, ¿cómo no? Desde el principio tiene que llamar la atención, ¿no? Claro. Y dice Soraya Montenegro, periodismo, ¿no? Y pues salió muy rápido. O sea, que esa es otra cosa que a veces pasa. Uno le da vuelta a muchas cosas y no sale, ¿no? Y ahora hay otras salió. Cosas que fluyó. Entonces, ahora salió. @Eytel, EYTHEL. Así mismo. Ahí lo encuentran, ahí te encuentran. Mil gracias por haber venido a platicar de estas dos películas. Gracias a ti por la invitación. Ahora que haya otra tarde lluviosa, que a como vamos va a tardar, porque este agosto se ve muy cálido, me he hecho las dos películas de un jalón. Sí, y si después decides hacer algo sobre 1994, algún retrovisor, yo encantado, porque aparte ese fue el año que yo llegué aquí. Gente, si empiezan a votar ahora y juntamos 50 peticiones para que Eytel regrese, hacemos programa del 94. Porque, por ejemplo, a mí fue lo que me pasó un poquito con la serie de Netflix, que me pareció buena, que aborda el tema de Colosio, la de serie 1994. Sí. Pero yo pensaba que iban a pasar muchas cosas más. En este país no pasa nada. En este país no pasa nada. Somos lo más anticlimático del mundo. Si deciden hacer uno de 1994, yo encantado de la vida me sumo. Hablabas del año de la serie. De los dos, o sea, como que en el año pasaron muchas cosas y la serie, está bien lo que se presenta de Colosio, pero yo esperaba muchas cosas más de México. Ahí medio se habla un poco del TLC, medio otras cosas, pero creo que fue un año muy interesante
para aquí, o por lo menos yo lo sentí. O sea, yo cuando llegué aquí y anotado. A las semanas hubo una debacle económica, ¿no? Sí. Mi abuela decía, nosotros trajimos la recesión, y mi papá le decía, Mima, cállate, por favor. No. Eso no es bueno ni sano para este momento. No, aquí la recesión se desempaca cada X años. No te preocupes. Nadie la trae y ya está aquí. Mil gracias, Eitel. Gracias a ti. Saludos a todos. Chao. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans.